Buenos días, queridos hermanos y amigos, queridas hermanas y amigas, familiares, vecinos que nos escucháis. Estaba pensando en esta situación que estamos viviendo tan terrible, ¿no? Tan impactante, de esta pandemia que estamos viviendo. Y hablaba con algunos hermanos en la fe y llegaban a la conclusión que este tiempo tan fuerte, tan impactante, está sirviendo para afinar sus vidas con Dios. Es decir, los cristianos, los hijos de Dios, los que seguimos a Jesucristo, los que vivimos una vida nueva con el Señor, pues parece que este tiempo Dios lo usa para afinarnos más con Él, afinarnos más con el Señor en este proceso que estamos pasando. Y también rogamos al Señor al mismo tiempo por esas personas que no le conocen todavía, que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no le ha sido revelado aún el poder del Evangelio para salvación, pues también esperamos que Dios pueda usar esta situación que estamos viviendo en España y mundialmente para que los cristianos nos afinemos más con el Señor, como dice la palabra de Dios, mejorad vuestros caminos y mejorad vuestras obras. Creo que todos los cristianos podemos mejorar nuestros caminos y mejorar nuestras obras, podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y también seguimos rogando, seguimos orando. Yo sé que en vuestras casas estáis orando, estamos orando, se ayuna, se ora, se clama por las almas también que no conocen al Señor, que puedan tener un encuentro con nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir recibiéndola en nuestros hogares. Lo más importante es recibirla en nuestros corazones. Y estaba pensando y recordando la situación de este apóstol del Señor llamado Tomás. Tomás no creyó, hemos visto en el Evangelio, no creyó en el Cristo resucitado hasta que lo vio. Él dijo, hasta que no vea su herida, hasta que no meta mi dedo en sus llagas, en su herida, no creeré. Y el Señor Jesús le permitió eso, le permitió poder verlo, pero también Jesús le dijo algo a Tomás y nos lo dice también a nosotros hoy. Le dijo, Tomás, creíste porque viste, pero más bienaventurado es creer sin ver. Y la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice por el ver milagros, no dice por ver cosas extraordinarias, no dice por experimentar ciertas cosas emocionales o tener una experiencia sobrenatural, mística o religiosa. No, 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 no dice eso. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y nosotros pedimos en esta mañana, me uno contigo, sé que estás ahí en tu casa, nos unimos para decir en esta mañana, Eterno Padre, háblanos, Señor, que tu siervo escucha. Dile ahí donde estás, Señor, háblanos. Queremos ser tus discípulos, queremos ser tus seguidores, queremos ser hijos que te agradan, hijos que agradan a su Padre. Señor, háblanos por tu palabra en esta mañana. Danos un corazón que entienda, oídos, Señor, receptivos a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El famoso Sermón del Monte comprende los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Los investigadores y estudiosos lo llaman también de las siguientes maneras: el sermón de ordenación de los 12, pues Jesús los instruyó así antes de enviarlos a realizar su labor; el compendio de la doctrina de Cristo, la carta magna del reino y el manifiesto del rey. Todos están de acuerdo en que en el Sermón del Monte tenemos la esencia, escucha bien, la esencia, quiero remarcar esto, la esencia de la enseñanza de Jesús, la esencia de la enseñanza de Jesús al círculo más íntimo de sus seguidores. El Sermón del Monte no es un sermón único que Jesús predicara en una ocasión puntual u ocasional. Podemos decir que el Sermón del Monte es el sumario de su enseñanza, el sumario de su enseñanza. Aquí el Evangelio nos muestra que Jesús se puso a enseñarles después de sentarse. Cuando un rabino judío estaba impartiendo su enseñanza central y oficial, ¿saben lo que hacía? Se sentaba para hacerlo. Los rabinos también enseñaban de pie, claro que sí, o andando, pero cuando se sentaba en un asiento de autoridad era para dar enseñanza oficial. De hecho, cuando un papa hable ex cátedra, habrá escuchado eso alguna vez, que habla ex cátedra quiere decir que lo hace desde el asiento de autoridad. Bueno, yo escuché una vez que enseñamos lo que sabemos e impartimos lo que somos. Jesús no solo enseña, Jesús imparte. Jesús imparte de su vida. Esta mujer que estaba enferma durante 12 años, que padecía flujo de sangre, pensó en su interior: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. El borde de su manto, que habla de la autoridad de Jesús. Y el Evangelio nos muestra cómo de Jesús salió, brotó, virtud salió de él. Y es que de Jesús solo sale virtud. Y cuando a él imparte vida. La palabra de Dios nos dice que el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando Jesús enseñaba, dice el Evangelio que la gente se asombraba, porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no enseñaba como una religión fría, llena de ritos por cumplir. Jesús enseñaba con autoridad e imparte vida. También es importante lo que el apóstol Pablo le dijo a su hijo en la fe, Timoteo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es por eso, querido hermano y querido amigo, que yo quiero enseñar la doctrina central de Jesucristo. Si el Señor me dice que tenga cuidado de mí mismo, de mi corazón, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de muchas cosas, pero también me dice que tenga cuidado de la doctrina, yo me preguntaba: ¿qué doctrina? ¿Habrá alguna doctrina más importante que la doctrina central, fundamental? ¿Habrá alguna doctrina más importante que la esencia de la enseñanza de Jesús, que era lo que él solía enseñar a sus discípulos? Por eso yo quiero desde hoy comenzar, dar inicio a una serie
o una colección de enseñanzas que componen este importantísimo sermón del monte, porque aquí está la doctrina central de Jesucristo. El Evangelio nos muestra aquí también que Jesús no solo se sentó, sino que dice también, abriendo su boca les enseñaba, abriendo su boca. Abriendo su boca no es una expresión decorativa para que quede bien ahí puesto en el Evangelio, sino que esto nos habla de cuando una persona abre su corazón y da su enseñanza más íntima y sin barreras entre maestro y discípulos. ¿Tú quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Tú quieres ser un cristiano, una cristiana de verdad, auténtico, nacido de nuevo? Tú y yo necesitamos recibir, aprender, atesorar en nuestro corazón la doctrina fundamental de Jesucristo. Y eso lo encontramos, como hemos dicho, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Esto que hizo Jesús no está en aoristo, sino en imperfecto, en un verbo imperfecto. Por lo tanto, ¿sabes una cosa? Esto describe una acción repetida o habitual. Podemos decir que esto es lo que Jesús solía enseñarle a sus discípulos. Este Sermón del Monte está compuesto por 22 porciones que desde hoy en adelante, cada domingo, algunos consiervos míos y yo mismo también, con la ayuda del Señor, iremos compartiendo, desarrollando, compartiendo con la congregación. Y déjame que te mencione estas porciones que componen este famoso e importante Sermón del Monte. Están, en primer lugar, las bienaventuranzas, la sal de la tierra. Qué importante enseñanza, la luz del mundo. Jesús y la ley, Jesús enseñando acerca de la ley. Jesús y la ira. Otra porción es Jesús y el adulterio. Jesús y el divorcio. Jesús y los juramentos. El amor hacia los enemigos. Jesús y la limosna. Jesús y la oración. Ahí el Señor nos enseña cómo no se debe orar y cómo sí se debe orar. Jesús y el ayuno es otra porción. Otro segmento es tesoros en el cielo. La lámpara del cuerpo. Dios y las riquezas es otra porción. El afán y la ansiedad, tremenda enseñanza. El juzgar a los demás. La oración y la regla de oro. La puerta estrecha es otro segmento. Por sus frutos los conoceréis. Nunca os conocí. Y por último, los dos cimientos. Ahí termina el Sermón del Monte. Entonces, estas porciones, si Dios quiere, las vamos a ir tocando con la ayuda del Señor, domingo tras domingo, hasta donde podamos, como el Señor nos guíe. Ya iremos viendo también cuándo podremos estar congregándonos de nuevo, todos juntos, si lo haremos por internet, por las redes sociales, cuando nos reunamos en la congregación de nuevo todos juntos, ya el Señor Dios dirá, ¿de acuerdo? Bien, yo quiero comenzar en esta mañana con el primer bloque de este Sermón del Monte. Y vamos a comenzar con las famosas y conocidas bienaventuranzas. Bien, las bienaventuranzas, tal como las pronunció Jesús, quiero decirte que no son simplemente afirmaciones, sino también exclamaciones. Son felicitaciones de algo que ya se es. No es algo en lo que el cristiano entrará, es algo donde ya ha entrado. Es como cuando Jesús nos dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No dice tendrá. No tenemos que esperar a morir para tener vida eterna. Cuando creo en el Señor Jesucristo, ya tengo vida eterna. Y las bienaventuranzas no son simplemente afirmaciones redactadas de algo que algún día podremos disfrutar o entrar, sino que son exclamaciones de algo en lo que ya vivimos, algo en lo que ya podemos sumergirnos ahora,
y en el presente. La palabra bienaventuranza, déjame decirte que también viene del griego, de una palabra griega, Makarios. Los griegos llamaban a la isla de Chipre G. Macaria, que quiere decir la isla feliz. ¿Por qué la isla feliz? Bueno, la isla de Chipre tenía tal clima, flores, frutos, colores, diversidad, recursos, que contenía todo para la perfecta felicidad. Muchos pensaban que vivir en esa isla era como vivir en la felicidad. Ahora, para los españoles tenemos también otras palabras para describir o definir felicidad. Está la palabra ventura, que habla de la felicidad que la vida puede dar, pero dependiendo de las circunstancias cambiantes. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 22, lo siguiente: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Que resuenen esas palabras en nuestro corazón. Nadie os quitará vuestro gozo. Gloria al Señor. Que la bienaventuranza que Jesús ofrece, que el Señor nos da, no es una ventura de la felicidad de la vida, dependiendo de circunstancias que cambian continuamente, sino que habla de un gozo interior. Necesitamos ese gozo. Podemos atravesar ahora tristezas, podemos atravesar adversidades, sufrir aflicciones, pero el Señor dice a sus discípulos: os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Había una canción que decía: tengo un gozo que el mundo no da y que el mundo no me puede quitar. Que así sea en nuestras vidas. Bien, veamos estas bienaventuranzas que enseña Jesús. Te vas a sorprender, te aviso, te anticipo, que por contraste verás que son tremendas, porque en este mundo ser feliz, pues tú le preguntas a cualquier persona y si le dices: ¿tú qué crees que necesitas o cómo tú podrías ser feliz? Pues alguien seguramente te respondería: si me toca la lotería, sería feliz. O si logro conquistar al amor de mi vida, esa chica bellísima, y me caso con ella y formo una familia. Otros quizás dirían: pues yo si alcanzo a terminar mi carrera y luego puedo trabajar en lo que realmente me gusta. Otros podrían pensar: bueno, pues si estoy económicamente bien, o emocionalmente, sentimentalmente estoy bien suplido, o tengo una familia preciosa, o puedo disfrutar de mis aficiones, de aquello que me gusta, o puedo trabajar en lo que realmente de verdad es mi vocación y lo que me gusta, y puedo conseguir lo que en esta vida anhelo. Bueno, esos son las bienaventuranzas según este mundo. Ahora Jesús enseña las bienaventuranzas totalmente de otra forma. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano sin Dios, lo que tratamos es de encontrar la felicidad. Tenemos una búsqueda de la felicidad y tenemos la felicidad como la gran meta, como la gran meta. Hay muchas personas que se casan para ser felices y luego se decepcionan y se frustran porque se dan cuenta de que se casaron con otra persona que también a su vez se casó para que la hicieran feliz, y se dan cuenta de que siendo dos personas imperfectas, nadie puede llenar el vacío completamente del otro y nadie puede conseguir hacer feliz al otro, y entonces vienen los divorcios y vienen las separaciones y las rupturas, porque uno va al psicólogo y el psicólogo le dice: oye, lo importante es que tú seas feliz, pues si no te va bien con esta persona, pues sepárate y busca otra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque buscamos la felicidad en otros y buscamos la felicidad como la gran meta. Jesús no enseña aquí en la bienaventuranza la felicidad como meta, sino como un resultado de algo que Él nos va a enseñar en su enseñanza. Y vamos a empezar con la primera bienaventuranza. Y dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto describe a la persona que, porque no tiene absolutamente recursos, ¿eres tú una persona que no tiene recursos?
Pero no me refiero solo al dinero, ¿eh? Me refiero a recursos emocionales, recursos espirituales, que te ves que realmente no te puedes autoabastecer, que no eres autosuficiente, que creías que te comía el mundo y el mundo te come a ti y, y te das cuenta que no puedes, que, que necesitas depender de alguien. Y entonces de esto habla esta bienaventuranza, de los pobres en espíritu, es de las personas que no tienen absolutamente recursos y que ponen toda su confianza en Dios. En el Salmo 34, versículo 6, dice así la palabra de Dios: Este pobre clamó y le oyó Yahvé y lo libró de todas sus angustias. En el Salmo 9, versículo 18, dice también: Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. En todos estos casos, el pobre es el humilde. El humilde no es una persona que diga, bueno, pues viste con ropas viejas o pone cara así ¿verdad? Como de traspuesto. No estamos hablando de una falsa humildad o de una humildad aparente. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, de corazón. Y eso solo es Jesús. Nosotros no somos humildes de esa forma. Pero el Señor se encarga de meternos en procesos de humillación y la humildad se aprende. Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor permite cosas en nuestra vida para que aprendamos a ser humildes, para que nos humillemos. El Señor dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y el Señor dice que el que se humilla, Dios le levanta, pero el que se enaltece, Dios le humilla. Entonces, una persona pobre es una persona humilde, es una persona indefensa, es una persona que ha aprendido a depender de Dios, que pone su confianza en Dios, que es capaz de decir: Señor, dependo de ti. Señor, yo no quiero ser independiente. El pecado original, cuando Adán y Eva desde el principio, ese pecado abrió brecha y fue entrando en toda la raza humana y todo partió de ese independizarse de Dios. Y el reconciliarse con Dios es todo lo contrario, es volver a depender de Él, a depender del Señor, a decir: Señor, sin ti nada puedo, sin ti nada soy. Como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, dice Jesús: mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Entonces, una persona humilde, una persona pobre de espíritu, no es una persona apocada que no tiene carácter. Cuidado, no estamos hablando de eso, sino de una persona que depende de Dios, que pone su confianza en Dios. Y una persona humilde y dependiente de Dios, que pone su confianza en Dios, fíjate lo que te digo, puede ser fuerte. Sí, sí, una persona humilde, pero segura en Dios. La obediencia está conectada aquí con la confianza. El reino de Dios es la posesión de los pobres en espíritu, porque saben de su incapacidad aparte de Dios y han aprendido a confiar y a obedecer. Podríamos decir en forma de expresión esta bienaventuranza de la siguiente forma: la bienaventuranza del que es consciente de su propia y total indefensión y que ha puesto toda su confianza en Dios, porque sólo así puede rendir a Dios aquella perfecta obediencia que le hará ciudadano del reino del cielo. Muy bien, esa es la primera bienaventuranza. Vamos a la segunda bienaventuranza y hoy domingo compartiremos esta primera y segunda bienaventuranza. Hemos dado la introducción de lo que es el Sermón del Monte, de lo que significa, de lo que es una bienaventuranza realmente, de lo que compone este Sermón del Monte, de la importancia del Sermón del Monte. Hoy vamos a compartir estas bienaventuranzas, dos de ellas. Vamos a la segunda y, si Dios quiere, la siguiente semana seguiremos con las bienaventuranzas. Bien, segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra que se usa aquí para llorar es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, como cuando Jacob hizo llanto cuando dieron por muerto a su hijo José.
Esta bienaventuranza se puede entender por aquellos que han soportado el dolor más amargo y han salido mejores de las aflicciones. Un siervo de Dios dijo que lo importante no es salir de la aflicción, sino cómo salgo de ella. Señor, ayúdanos que cuando seamos probados en las pruebas podamos salir aprobados. También esta bienaventuranza nos puede hablar de los que se apenan por el dolor y el sufrimiento de otros. ¿Tú te apenas por el dolor y el sufrimiento de otros? Pero escucha bien, la idea principal de esta bienaventuranza es la siguiente: bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. Repito, bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. Hay muchas personas, y ahí podemos meternos todos, sálvese quien pueda, que muchas veces decimos que estamos dolidos porque me han hecho mucho daño y estoy dolido en mi corazón. Pero ¿cuántas veces estamos desesperadamente doloridos por nuestro propio pecado e indignidad? ¿Cuántas veces realmente estamos quebrantados, rotos y lloramos por nuestro propio pecado? ¿Has llorado alguna vez por tu pecado? ¿Cuánto tiempo hace que no lloras delante de Dios por tu propio pecado? Por verte delante de Dios, de un Dios santo, y ver nuestra miseria. ¿Cuántas veces te has visto delante de Dios y has reconocido: Señor, tú eres Dios en los cielos y nosotros somos hombres aquí en la tierra? Señor, delante de tu santidad soy como un gusano, pero gracias, Señor, por tu misericordia. Recordemos que el primer mensaje de Jesús fue: arrepentíos. Y eso, arrepentirse, es un pesar por mis propios pecados, por mis propios pecados. Escucha bien, el cristianismo empieza por un sentimiento de pecado, sí. Bendita la persona que está intensamente apesadumbrada por su propio pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar en lo que le ha hecho a Dios y a Jesucristo. Algunos dicen que a Jesucristo lo clavaron los romanos, otros que fueron los judíos. Pero escucha bien, a Jesucristo le clavaron nuestros propios pecados. Si podemos verlo así, la persona que vemos, que podemos ver la cruz y que nos sintamos realmente oprimidos por el estrago que ha causado nuestro pecado, que podamos ver en la cruz al Cristo sangrante. Y como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo se hizo pecado, dice la palabra de Dios, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado a Jesucristo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí podemos ver el intercambio divino si tú y yo nos arrepentimos, que Jesucristo cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Y si nosotros podemos ver la cruz y rompernos y quebrantarnos y llorar. ¿Sabes? Mira, las lágrimas del actor, de un actor de una película, o las de felicidad de un jugador de fútbol al ganar un mundial o una Eurocopa, o la de amargura de una persona que está sufriendo de verdad, ¿sabes? Cuando las analizan, son distintas en su composición química, son distintas al ser analizadas. Fíjate qué interesante, no es la misma composición química las lágrimas de partir cebolla en la cocina que cuando una persona realmente está sufriendo en agonía el dolor por perder a un ser querido o ver a un ser querido sufriendo y no poder ayudarle. En la Biblia encontramos el ejemplo de Esaú, por ejemplo. En Hebreos 12, versículos 16 y 17 dice: mira, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, eso es lo que Esaú deseaba heredar, la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad, qué terrible, que ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró Esaú? Procuró las bendiciones, pero no el arrepentimiento que transforma.
Se puede llorar de resentimiento, se puede llorar de dolor, de rabia, se puede llorar de pantalones, como decimos aquí en Andalucía, pero de arrepentimiento es otra cosa. Y de esto habla esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran de arrepentimiento. Porque dice la palabra de Dios que la tristeza que es según el mundo, tú y yo podemos estar tristes. Y hay un dicho famoso que dice que hay personas que han sufrido tanto que por lo que han sufrido se han ganado el cielo. Pues eso no es una doctrina cristiana. Eso no lo enseña Jesús. Por lo que uno sufre no se gana el cielo. El cielo lo ganó Cristo por lo que Él sufrió en la cruz. Y si tú y yo recibimos ese sacrificio por la fe de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por nosotros, por medio de ese arrepentimiento, la tristeza que es según el mundo produce muerte, pero la que es según Dios produce arrepentimiento. En el Salmo 51, versículo 17, dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Escucha, querido y querida, el camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. Repito, el camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado. Ah, la bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. Que el Señor os bendiga. Si Dios lo permite, seguiremos esta colección, esta serie de enseñanzas de doctrina fundamental, oficial, la esencia de nuestro Señor Jesucristo, de su doctrina, de su corazón, la enseñanza de su corazón que la encontramos en el Sermón del Monte. Que el Señor os bendiga en el nombre del Señor. Bendiciones.